¿Sí lo ves, sí ves la presentación? Ajá. Bueno. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y nos tocó, los temas que nos tocó investigar o los que vamos a explicar son las de clasificaciones taxonómicas del suelo y unidades del suelo propuesto por la FAO UNESCO. Integrantes del equipo es el compañero Javier Santos Pablo y yo, Noé Alfonso Gabriel Diego. El objetivo de conocer los tipos de suelo, ya que nos dará un conocimiento para identificarlo y para saber sus carencias tanto física y química. Identificar las características permanentes de un suelo que permita su clasificación a diferentes niveles. Clasificación de suelos. La clave para la taxonomía de suelo divide la clasificación taxonómica de los suelos en 6 clases o categorías, de menor detalle a mayor detalle. Orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Ya. Ya. Uh-huh. Clasificación de suelos. Bajo. Orden. Presencia o ausencia de horizontes diagnósticos, 12 clases. Suborden. Régimen de humedad. Diferencias genéticas por clima, vegetación o material parental, 55 clases. Gran grupo, presencia o ausencia de horizontes diagnósticos, diferencias en grado de desarrollo, 289 clases. Subgrupo, concepto central de gran grupo e integrados hacia otros grandes grupos, órdenes y subórdenes. Familia, propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Textura, mineralogía y temperatura de suelo. Serie, significado local, integra grupos de suelos con horizontes de similar distribución y características de las diferencias. Primer orden. En el primer orden agrupa suelos que difieren pocos en los tipos de los procesos pedogénicos. Segundo punto, los órdenes se definen por la presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico o según las características consideradas más condicionantes, como por ejemplo un régimen de humedad específico. Cada nombre de un orden de suelo tiene una raíz o elemento formativo que va a prevelar siempre en la raíz del nombre se coloca en la última sílaba del nombre taxonómico y permite reconocer al orden al cual pertenece ese suelo. Los órdenes de la taxonomía del suelo del USDA. Gelisoles son suelos que presentan condiciones de congelamiento durante periodos largos que tiene o no hielo, presentan alta variabilidad en sus propiedades. El nombre del suelo que pertenece a este orden terminan en el. Histosoles. Los suelos típicamente orgánicos, aunque puedan tener algunos horizontes delgados de materiales minerales. La nomenclatura de estos suelos terminan en
espodosoles, suelos que presentan un horizonte oscuro de acumulación de material orgánica y aluminio, con o sin hierro, ubicado por debajo de un horizonte más claro que ha adoptado aquellos materiales. La determinación de su nomenclatura es os. Andisoles, suelos con alta fijación de y baja, derivado de materiales volcánicos, normalmente son ácidos y su nomenclatura termina en ADN. Oxisoles, suelos muy evolucionados, típicos de ambientes tropicales, casi no tienen minerales diferentes al cuarzo en su fracción gruesa y en la fracción arcilla predominan los óxidos de hierro y de aluminio. Son ácidos y se identifican por la terminación ox. Vertisoles son aquellos arcillosos que se agrietan fuertemente cuando se seca. Su reacción se encuentra entre ligeramente ácida a fuertemente alcalina y sus nombres terminan en la partícula ERT. Aridisoles son suelos que presentan en climas muy secos. Su nomenclatura termina en id. Ultisoles, suelos muy evolucionados que presentan un horizonte que ha acumulado arcilla que se ha movilizado desde las partes más superficiales del suelo. Las arcillas acumuladas son de baja calidad, por lo que el suelo es ácido y poco fértil. Su nomenclatura termina en ult. Mollisoles son suelos que presentan adecuadas propiedades físico-químicas en la zona de raíces. Se identifican por la presencia de la terminación hoy en su nombre. Alfisoles. En estos suelos también se ha formado un horizonte de acumulación de arcilla que se ha movido desde la parte superior del suelo, pero a diferencia del ultisol, en este orden las arcillas acumuladas son de mejor calidad, por lo que se presenta una saturación de bases alta. Su terminación en la nomenclatura es alfa. Inciptos y indecisoles son suelos que no cumplen los requisitos para ubicarse en alguno de los órdenes anteriores, pero que presentan evidencias de evolución incipiente que los ha llevado a desarrollar varios horizontes con estructuras de suelo. Su nomenclatura termina en et. Entisoles son los suelos que presentan menor grado de evolución. Por lo general solo se observa organización de suelo en la parte superior del mismo, por efectos de la materia orgánica y de la actividad biológica presentes en ella. Este orden, junto con el de los insectisoles, presenta la mayor variabilidad en sus propiedades. Su terminación es ent. Unidades del suelo propuesto por la FAO-UNESCO. En 1994, FAO publicó las bases de referencia internacional para los recursos edáficos con el objetivo de proporcionar una herramienta para la identificación de estructuras pedológicas y su significación. Ellas sirven como un lenguaje básico de la ciencia del suelo. Categorías del sistema. La ley de FAO previene 3 niveles de diferenciación. En el primer nivel, los grupos principales del suelo, como
como el tercer nivel, las subunidades del suelo. Se han definido 30 grupos de suelo. De ellos, 27 permanecen de la anterior leyenda del mapa mundial del suelo. Suelos orgánicos, histosoles, suelos orgánicos extraordinariamente ricos en materia orgánica, mayor a 20%, materia orgánica sin descomponer la gran mayoría saturados en agua por largos periodos, suelos condicionados por influencias antrópicas, antrozoles formados por acción humana, por movilizaciones de tierras, balcales, terrazas, acumulación de cascajos, escombreras, dragados, lodos residuales o por continuos aportes de materiales orgánicos, como es el estiércol. Suelos de baja evolución condicionados por el clima. Criosoles son suelos de muy baja evolución ya que se encuentran permanentemente congelados o al menos durante 2 años seguidos con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Suelos de baja evolución condicionados por el material originado. Andosoles con un alto contenido en materiales amorfos o de baja cristalizidad, casi siempre a partir de materiales volcánicos piroclásticos. Arenosoles muy arenosos con mínimo textura arenosa franca, muy baja evolución. Vertisoles, alto contenido de arcilla mayor a 30%. Leptosoles, muy delgados, 25 centímetros, sobre una roca durante o capas, material muy gravoso. Regosoles, sobre materiales originales, sueltos o con roca dura, a más de 25 centímetros. Umbrisoles, suelos ricos en materia orgánica, desaturados en bases ácidos, condicionados por la topografía, fluvisoles, a partir de del materiales flúvicos recientes o en el río representados. Si todavía el material original no ha evolucionado, gleisoles, suelos con hidromormantón freático permanente o casi en los primeros 50 centímetros, horizontes grises, verdosos o azulados. Suelo típicamente de clima árido o sedimentario, semiárido, solonchak, suelo en sales solubles, solonet, con nátrico, árgicos con arcillas saturadas en sodio, frecuentemente estructura columnar, calcisoles, suelos con acumulaciones de carbonatos cálcico, petrocálcico, gimsisoles, como los calciosoles, pero con yeso en vez de carbonatos. Suelo típicamente en clima estepario. Chernozems, suelos con
Suelos con móico, de color muy oscuro y con carbonatos secundarios en horizontes inferior. Castasonems, con los chersonems, pero con el móico de color castaño. Puede tener gípsicos, con mollicos, pero sin acumulación de carbonatos ni sulfato en los horizontes profundos saturados en bases. Conclusión. El estudio de cada tipo de suelo nos da el conocimiento para identificar y deducir el tipo de terreno que tenemos, qué tipo de suelo poseemos, sus carencias y riquezas tanto físicas como químicas. Podemos darnos cuenta también una idea del pH de ese suelo, así como también predecir su comportamiento e identificar sus mejores usos, entre otros beneficios. Esas son las bibliografías en donde sacamos los temas y, y de ahí, este, eso sería todo por nuestra parte, maestro. Muchas gracias.